Como fue el Día de la Mujer, no quiero dejar de reconocer todo el sacrificio que hacen las mujeres sirias, las palestinas, las libanesas, las iraquíes, porque es una doble lucha la que hacen ellas. Tienen que luchar la palestina, la iraquí, la mujer siria, ¿no?, contra la ocupación, en el caso de Palestina, contra la ocupación israelí, en el caso de Irak, contra la ocupación militar norteamericana, que estuvo durante muchísimos años, la invasión y la ocupación. En el caso de la mujer siria, contra los grupos terroristas con sus locuras arcaicas, fuera de tiempo, con la imposición de leyes que no tienen que ver con el siglo XXI, ni con la idiosincrasia siria, tal vez sí de la península arábiga, pero no la siria, no la libanesa, ni la mujer iraquí, que han tenido avances impresionantes. La mujer siria comenzó a votar en 1949, a 3 años más de lo que fue la mujer francesa, por ejemplo. No votó antes porque estaba bajo ocupación francesa Siria. Entonces, la mujer siria ha tenido y tiene una lucha, lleva una lucha, no solamente una lucha a nivel nacional por la ocupación, en el caso de Siria, de estos grupos fanáticos ideológicos, sino también muchas veces contra lo cotidiano, el machismo cotidiano que se vive en algunas familias, algunos pueblos, lo mismo en el resto de los países árabes, ¿no? Entonces esa lucha se torna mucho más difícil que cualquier otra mujer en cualquier lugar. Por eso el homenaje a estas mujeres, y hay muchísimas mujeres que seguramente a lo largo de nuestros programas vamos a comentar acerca del trabajo que han hecho. En el año 1939 fue la mujer siria la que en Alepo, la que marchó en contra de la entrega de Kilikia Iskandarón, o sea, los territorios hoy ocupados por Turquía. Hay fotos que dan testimonio de esto, ¿no?, de la mujer comandando una marcha en contra de la entrega que hacía Francia en forma unilateral, sin consulta al pueblo sirio, de la entrega de los territorios que hasta el día de hoy están ocupados por Turquía. En el año 48 la mujer salió a la calle junto con los hombres, y las mujeres son las que hacían la arenga en las movilizaciones en contra de la ocupación sionista en Palestina. O sea que la mujer ha tenido en la vida política siria un papel fundamental. Quiero hablar de una de ellas, como ejemplo. Como ella hay un montón. Alice Qandalfat se llama. Es un nombre difícil de pronunciar, Qandalfat. Ella estaba casada con uno de los grandes hombres también de Siria, el doctor Abdelrahman Shahbandar, que fuera ministro del reino de Siria que gobernó desde el año 1920, el gobierno del rey Faisal, pero luego se enroló en la gran revolución siria dirigida por Sultán Bashar al-Atrash en contra de la ocupación francesa. Ella estaba casada con este hombre y cuando murió en 1940, ella, al ser viuda, comenzó a trabajar con los intelectuales y los literatos sirios, hombres y mujeres. En ese momento no se hacía distinción de separar a hombres y mujeres. Egresada de la universidad que en ese momento se llamaba la Universidad Protestante Siria en Beirut, hoy se llama IUB, es la American University de Beirut, pero bueno, en ese momento se la llamaba la Universidad Protestante Siria. Egresada de literatura en esa universidad, y luego comenzó a hacer todo su trabajo de reclutar a mujeres y a hombres en Damasco contra la ocupación francesa,
se reunía en lo que había sido antes el cine de Damasco, Zahrat Dimashq, uno de los primeros cines de la región. En el año 1912, en ese cine se había proyectado la primera película muda que se proyecta en Siria. También en uno de los hoteles famosos de la zona del centro de Damasco, que se llamaba el Hotel Dimitri, uno de los primeros hoteles modernos de Siria, fundado en 1850. Hacían ahí sus encuentros. Luego en el Hotel Umayya, el viejo Hotel Umayya en Zahat el-Marje, donde está ese obelisco en la plena ciudad de Damasco, ahí comenzó también a reunirse con el resto de los intelectuales. Ella luego se va a estudiar a los Estados Unidos, antes de haberse casado, se va a estudiar a los Estados Unidos por una beca que había otorgado el presidente de ese entonces, Winston, y que era porque no había podido defender, le dice a lo que luego fue su esposo, Shahbandar, no había podido defender a Siria en la reunión de 1919, donde se le entrega el mandato de Siria a Francia. Winston había dicho que él había querido defender a Siria en esto de querer tener la independencia tanto Siria como Palestina. Sin embargo, no logró por el avance del mandato. Wilson, estoy hablando de Wilson, el presidente de Estados Unidos, y le dice que iba a darle becas a jóvenes sirios para que vayan a estudiar a Estados Unidos. En ese momento se decide darle a ella la beca junto con otra de las grandes mujeres, Nazak el-Abed, que estuvo también trabajando y luchando en contra de la ocupación francesa. Especialmente se puso el traje militar y fue con el comandante de Maysalun, Youssef el-Azme, y peleó junto con los hombres. Esas son las mujeres sirias. Cuando vuelve Alice Kandalafat de Estados Unidos a Siria, ahí es donde se casa con Abdelrahman Shahbandar, y ahí comienza todo su trabajo. Luego fue nombrada por Fares el-Juri, el que fuera el primer representante de Siria ante las Naciones Unidas. La nombran a ella como representante de Siria en Naciones Unidas. Fue la primera mujer árabe que se sienta en Naciones Unidas en el año 48, y una de las primeras del mundo, Alice, esta señora Alice. Luego de haber estado en Naciones Unidas, vuelve a Damasco, funda distintas organizaciones donde participan en el debate político y social. Estoy hablando de la década del 50 en Siria. Y de ahí comienzan a ingresar, a reclutar. Por ejemplo, Fares el-Juri fue uno de los que se sienta en la misma mesa que dirigía Alice Kandalafat, Salah ad-Din el-Bitar, Omar Aburishi, uno de los grandes poetas sirios, Michel Aflaq, que fue el fundador del Partido Basque luego, Fakhri el-Barudi, Mohammed Sleiman el-Ahmad, muchísimos de los hombres que luego han tenido una función política en Siria se sentaron en la mesa de Alice Kandalafat. Esas son las mujeres sirias a las que hoy le queremos rendir homenaje.